entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeros de Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, una coproducción entre la radio de la UNDAB, de la Universidad Nacional de Avellaneda y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, donde estamos aquí en AM530, somos radio, saben que nos pueden escuchar por la AM530 directamente o por la FM 90.7 Radio UNDAB y toda una red de emisoras hermanas de América Latina y de Argentina, y nos pueden ver también en el canal de YouTube Somos Radio AM530 y bueno, en cualquiera de las plataformas para que nos puedan ver en otro momento. También saludamos entonces ya mismo a nuestro queridísimo Atilio Borón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bien, bien contentos. Un nuevo programa, de nuevo con un cúmulo de noticias muy, muy interesantes y algunas preocupantes, ¿no?
sobre la cuestión internacional. Así que acá estamos. Así es. Bueno, y como saben, este programa Diálogo Internacional de Atilia Borón lo hacemos también con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. Acá saludamos a Telma Luzzani. ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien también. Otro sábado. ¿Número cuánto es este? Acá lo dice, a ver, tenemos 132. Bueno, 132 y, como decía Tilio, con muchas noticias y muchas entrevistas muy interesantes para que gente que vive en el lugar nos esté dando información del momento, en profundidad, para entender lo que pasa. Así es. Y bueno, mandamos un abrazo a Marce y a Fede, que estaban con cuestiones políticas, así que hoy no van a estar en el programa de hoy. Nos reencontraremos el sábado próximo. Marce estuvo en Venezuela, volvió, pero bueno, estaban unas cuestiones. Estuvo participando como parte de los veedores internacionales de las elecciones a gobernadores y diputados y diputadas. Claro, de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional y también legislaturas estaduales, que fueron el domingo pasado. Más tarde vamos a estar comentando un poquito sobre ese tema para contarles qué pasó. Y también, bueno, saludamos y agradecemos a Leandro Deza, que es nuestro productor ejecutivo y también está en la operación de streaming. Y también saludamos a Sebastián Mociola en la operación técnica, a Lalo Recanatini en la producción artística y a Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y como siempre, ya les vamos diciendo para que ya se vayan conectando, vamos a estar sorteando un libro, siempre interesantes los libros que sorteamos. Esta vez es ni más ni menos que la historia de nuestra amiga Stella Caloni. El libro se llama Stella Caloni íntima, cronista de la historia, con prólogo a... No lo conocen, me parece. No sé, la verdad, bueno, Estela hubiera merecido un presentador mejor, ¿no? Más conocido, ¿verdad? Sí, no, la verdad que los nombramos, pero no sé si van a entender de quién se trata. Fidel Castro. Nada más y nada menos que... Prólogo de Fidel. Le hace el prólogo a la querida Stella Caloni, así que, bueno, y como saben, agradecemos a la editorial Peñalillo Continentes, a nuestro amigo Jorge Gurbanov, que nos facilita este libro para sortear entre la oyentada, y aquel o aquella que lo gane lo va a ir a retirar por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires, librería Badaraco, a quien también agradecemos muchísimo. Y tienen que entonces, quienes quieran el libro, escribir al 11 3200 0530. 11 3200 0530. ¿Tenemos algo más para sortear? Tenemos nada más y nada menos que 2 pares de entradas para ver El invierno del oso, la obra de Manuel Santos Iñurrieta, que se escenifica ahí, se pone en el Centro Cultural de la Cooperación, los sábados a las 20:30, ya para hoy no, porque ya hemos adjudicado esas 2 entradas la semana pasada, pero para la próxima semana, ¿verdad? Y es un espectáculo que está permanentemente lleno, así que, pero nos han reservado 4 entradas en total, 2 pares de entradas, tienen que también decir su nombre y los 3 últimos números de dígitos del DNI. Para el sábado que viene, El invierno del oso. Qué linda, yo todavía no lo vi. Crónicas antifascistas desde Stalingrado, ese es el título completo de la obra. Muy, muy interesante. Qué bueno. Lástima que tenemos que seguir hablando del fascismo. Es bien importante la obra porque con todo el humor y la creatividad, ahí con el actor especial, la participación especial de un tal Atilio Borón también en la obra, nos alerta, nos vacuna con el tema del fascismo. Yo vengo ahora, también aprovecho para mandarle un abrazo grande a los compañeros y compañeras de distintos barrios del Movimiento Popular La Dignidad. Venimos de un evento antifascista en el CAF, que es ese lugar hermoso, ese templo de la cultura, ahí en el Abasto, en la calle Sánchez Bustamante 722, en el que hubo bandas hermosas de música y estuvimos presentando el libro La Batalla de Ideas, que es de un conjunto de autores y autoras que compiló Rafael Klexer. Yo escribo también ahí, un montón de compañeros y compañeras más, así que estuvo muy linda. Pronto vamos a pedirle un libro también para sortearlo acá. Tenemos chivos, pero más adelante vamos a ir pasando otros chivos y adelantamos porque ya estamos ahí con una entrevistada, pero
Vamos a estar hablando en el programa de hoy, la columna de Telma, ¿de qué va? Mira, yo estuve en el segundo congreso de periodistas a propósito del tema de la autodeterminación del pueblo saharaui, con el embajador del Frente Polisario acá en la Argentina. Así que voy a contar lo que se habló en ese congreso y lo que significa en este momento el pueblo saharaui y su dominación o su colonización por parte, en este momento, de Marruecos. Pero ha sido por España, claro, en un momento por Mauritania, en fin. Pero voy a hablar de eso que es importante para conocer. Es uno de los pueblos en el mundo que está en resistencia y que sigue siendo ocupado bajo una dominación colonial, así que es bien importante. Vamos a estar ahora en minutos nada más, en un ratito profundizamos entrevistando a la periodista española Rosa Moro sobre un tema realmente importante, que es África, sobre todo lo que está pasando en la franja del Sahel, en Burkina Faso, con ese líder que está despuntando de manera muy auspiciosa, que es Ibrahim Traoré, pero también en Mali, en Níger, que están también todavía en proceso de descolonizarse de Francia, ¿no? Esa potencia colonial que ocupó, entre otras, que se repartieron ahí, el África, toda Europa, ¿no? Se repartió el Congreso de Berlín, ahí en 1880 y pico, y después también. Pero bueno, es uno de los lugares donde están realmente pasando cosas interesantes, porque cuando decimos que el mundo se derechizó, pero no es tan así, porque en Occidente sí, que nos impacta, sobre todo en Argentina, con Trump, pero realmente también siempre decimos China, gobernada por el Partido Comunista, esto que está pasando en la franja del Sahel, también en nuestra América, un montón de procesos bien interesantes. Así que, solo rapidito contamos que vamos a hablar de México, porque como dijimos el sábado pasado, Atilio, mañana, ¿qué hay en México? Mañana nada menos que hay un referéndum para aprobar una reforma constitucional mediante la cual los jueces se eligen popularmente. En realidad es la elección ya popular de los jueces, comenzando por la Corte Suprema hasta los jueces de inferior categoría. Es muy, muy interesante. Vamos a tener una entrevista con alguien que realmente conoce mucho el tema desde México y nos va a contar. Creo que allá hace falta una reforma judicial en México y ni digamos en la Argentina, que es un caso cambalache, es un papelón mundial. Te digo, me hicieron varias entrevistas en la semana desde radios de afuera de la Argentina, que una de las grandes preguntas es ¿cómo es que tienen una Corte Suprema de 3 personas? Es realmente un mamarracho incomparable. Una mafia, digamos. Sí, pero además no existe eso, digamos, la más pequeña son 5, ¿verdad? En Estados Unidos son 9, en Colombia creo que son 15, etcétera. En México eran 15, ahora la van a reducir a 9. Nosotros tenemos 3 y además 3 hombres, no hay ninguna representación de mujer. En México, bueno, ya lo vamos a ver. La propuesta es además que hay que elegir para la nueva Corte Suprema 5 mujeres y 4 hombres. O sea, la mayoría de las mujeres está garantizada en la nueva Corte Suprema que sale de los comicios de hoy. Bien. Y por último también vamos a tener una entrevista súper interesante a la compañera Silvina Romano, ya la hemos entrevistado aquí, sobre el tema del lawfare, que sigue siendo una arma de guerra central del imperialismo de las clases dominantes sobre los pueblos, sobre nuestros referentes y nuestras referentes. Así que bueno, en otra semana más de más masacre en Palestina, de más niños y niñas mutiladas, de bombas que caen en escuelas, de decenas de muertos y muertas, de hambre en Palestina, es algo que todo el tiempo, y horrible. En la semana que viene vamos a estar volviendo en profundidad con ese tema. También le pegaron a los jubilados y jubiladas, es un clásico que lamentablemente todos repetimos. Los miércoles, eso. Sí, todos los sábados siempre relatamos figurita repetida, lo que pasa todos los miércoles. Este miércoles que viene va a haber una convocatoria más amplia, van a estar las universidades también, así que ahí nos vemos. Y ultimito, antes de ir a nuestra entrevistada, también recordar que esta semana se cumplieron 56 años desde el Cordobazo, que fue una gesta popular inmensa en el marco de una dictadura también asesina anterior a la última dictadura cívico-militar, la de Onganía, que el pueblo de Córdoba realmente, con el sindicalismo combativo a la cabeza y la figura, la referencia enorme de Agustín Tosco, combatió, tomó la ciudad y bueno, combatió contra el ejército, la policía y la dictadura,
y que se convirtió, ¿no?, en el principio del fin del Onganiato. Sí, absolutamente. Y bueno, muy, muy importante las referencias de las cuales tenemos mucho para aprender. Así es. Así que bueno, sin más, ahora sí, vamos entonces a recibir a nuestra primera entrevistada. Ella es Rosa Moro, es una periodista española, una compañera especializada en justamente el tema de África. ¿Qué tal, Rosa? Acá te saludamos Atilia Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar en vuestro programa. Gracias. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Atilia, a ver, un gusto. como decía recién Paula, estamos muy interesados en que nos cuentes qué es lo que está pasando hoy en África, que aparece marginalmente en las noticias de los grandes medios, pero nosotros sabemos de que ahí hay procesos sumamente interesantes en curso y que esa desinformación no es casual. Así que hemos recurrido a ti para que nos ilumines un poquito ese escenario, ¿sí? Uh-huh. Bueno, en África siempre pasan muchas cosas, lo que pasa es que efectivamente en nuestros medios no le prestamos atención. África es muy grande, muy variada y no solo se puede hablar de los procesos de antiimperialistas que se han ido desarrollando en los últimos años en el Sahel, en 3 países, Níger, Burkina Faso y Mali, sino también la guerra del Congo, que sigue desde hace 30 años produciendo mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos muertos en el centro de África. Y bueno, ¿Y Sudán? Sudán también está en guerra, efectivamente. Sudán del Sur está totalmente en el caos y bueno, pues hay muchas más cosas. Sudáfrica es un país del que se puede hablar muy bien ahora mismo en la esfera internacional, Sí. en sus posicionamientos contra el ente sionista, en favor de Palestina, en fin. Y el Sáhara, del que vais a hablar después, muy interesante. Pero bueno, lo más importante que podría decir de África ahora sí en general es que África está viendo mucho más en tiempo real y mucho más certeramente los tiempos que estamos viviendo que Europa. Quiero decir, están aprovechando este cambio hacia la multipolaridad que se está produciendo en el mundo, en los poderes, en las grandes potencias que siempre han dominado África. Se están abriendo grietas y ellos están sabiendo aprovechar esas grietas para sus luchas de liberación, sus cambios de socios, sus reivindicaciones que llevan mucho tiempo haciendo, pero bueno, parece que el imperio anglosajón, o sea, Gran Bretaña, Estados Unidos y aliados, está mucho más debilitado en muchos frentes. Entonces África va dando pasos hacia la liberación, no todos los países, ¿vale? Pero una gran parte, los del Sahel, por ejemplo, y esos están siendo como un espejo en el que mirarse para otros muchos, por lo menos para otros muchos pueblos, no gobiernos. Están aprovechando cada debilidad del imperio para dar un pasito más hacia su liberación. Y creo que estos son tiempos emocionantes para vivir en África y ver sus luchas y su propia soberanía, cómo toman su soberanía. Nadie nunca les ha regalado nada, todo lo contrario, les han expoliado todo. Occidente lleva muchos siglos diciendo que les iba a ayudar, es mentira. Es esta dinámica de Occidente de decir una cosa y hacer la contraria, pero África ahora sí está luchando por su soberanía y de momento no han matado a ningún líder que lo ha intentado, como en su día hicieron con Sankara, Lumumba, etcétera. Golpes de Estado, a Kwame Nkrumah,
etcétera. Entonces es emocionante, es emocionante. Ahora, Rosa, dime una cosita. Hay mucha gente que dice que en realidad eso que está pasando ahora en África es producto de la influencia que China ha adquirido en ese enorme continente. ¿Hasta qué punto eso es cierto? China es un socio muy importante para África, no últimamente, desde hace mucho tiempo. China es un socio económico y de desarrollo muy importante desde hace décadas, y el desarrollo, el trato, los negocios económicos de tú a tú funcionan mucho mejor que toda esta parafernalia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, USAID, la ayuda europea. China no es un imperio, no ha colonizado nunca nada, no ha llevado militares nunca nada. China hace negocios. Vengo a por materias primas porque soy la fábrica del mundo desde hace mucho. ¿Y qué queréis a cambio? África sí que cobra cuando China compra materias primas. Si no es con dinero, es con infraestructura, es con muchas otras cosas. Es un desarrollo por fin posible de tú a tú con China. Entonces, la influencia de China, bueno, lógicamente para el desarrollo es importante para todo, pero África lleva mucho tiempo luchando por su soberanía. Lo que pasa es que no se le ha dejado levantar cabeza, y Estados Unidos lleva mucho tiempo intentando coartar la influencia de China, la disposición, el que las materias primas estén a disposición de China, porque Estados Unidos lo que ha intentado desde los años 90 en África es no explotar las materias primas, que también, sino controlar. Claro. Controlar quién accede a las materias primas de África, que son muy importantes. Lo ha coartado muchas veces en muchos puntos, pero ahora está perdiendo virulencia para control de las materias primas. Sigue haciéndolo, por supuesto, pero China está, en fin, es la mayor economía, la industria del mundo, pues necesita materias primas. ¿Dónde las va a ir a buscar? Donde las hay. África al final está haciendo negocios con China y eso le está proporcionando desarrollo. Hay muchas más otras cosas para alcanzar la soberanía, la libertad y la dignidad, pero eso es un buen paso. Bueno, estamos hablando con Rosa Moro, ella es periodista. ¿Te encontrás en África, verdad, en este momento? No, estoy en España. Pero ella es especialista en el tema de África. Y volviendo a las influencias, también Rusia ha tenido históricamente y en el último tiempo una gran influencia. De hecho, hubo, no recuerdo si fue este año o el año pasado, un encuentro muy importante de países africanos con Rusia, y uno de los, como decía Paula, de los destacados, como Ibrahim Traoré de Burkina Faso, ha estado últimamente, ahora cuando fue la celebración de los 80 años de la derrota del nazismo por parte de, entre otros, importante de Rusia. Quería preguntarte sobre eso, ¿cómo es la relación hoy de Rusia con África? Y si pudieras hablar algo de este líder, este nuevo líder, Ibrahim Traoré. Bueno, pues Rusia lleva... la Unión Soviética fue un apoyo fundamental para las luchas de independencia africanas en los años 60 y 70. La Unión Soviética no es la Rusia de hoy en día, era un apoyo, pero los países africanos tienen muy buena memoria y muy agradecida, y tienen muy buena relación con Rusia. No es que este año haya habido una reunión de Rusia con los países africanos, es que lleva años habiendo esto. De China
el FOCAT, que se llama el Foro de China con los países africanos, pues también lleva produciéndose desde el año 2000. Quiero decir, llevan haciendo foros desde hace años. Rusia es un socio que vende tecnología, vende insumos agrícolas, maquinaria agrícola. Rusia es un buen socio, pero sobre todo, últimamente es un buen socio en la cuestión de seguridad. No se puede decir que Rusia sea imperialista, como lo ha sido Europa y después Estados Unidos. Rusia ahora mismo es un socio securitario, pero va a donde le llaman. No es como Occidente, que unilateralmente decide, voy a mandar soldados a este punto, a este punto, a este país y a este país, porque yo creo que hace falta, ¿no? Europa, Estados Unidos, no. Rusia, le contactan los gobiernos africanos para que les ayude a combatir el terrorismo. Rusia va y cumple su contrato. Entonces, Rusia es un buen socio también, como China, en cuestiones de seguridad y de tecnología. También ha sido un gran apoyo por ejemplo, enviando grano o insumos agrícolas, pero desde la operación especial de Rusia en Ucrania, como se le han impuesto sanciones, que está perjudicando más a Europa que a Rusia, pero bueno, hay una de las cosas, la economía rusa está creciendo a pesar de las sanciones, pero hay algunas cosas que no salen en los medios que sí provocan esas acciones, y es que muchos de los compromisos que tenía Rusia de enviar grano, insumos agrícolas, etcétera, insecticidas o herbicidas, esas cosas, no han podido llegar a África estos 2 últimos años por las sanciones, porque no tienen por dónde pasar los barcos o los que llevan estos abastecimientos a África. Pero bueno, África y Rusia son buenos socios. África, los 55 países de África, unos más que otros. En cuanto a Ibrahim Traoré, es un líder para mí ahora mismo el más carismático de toda África. Sus discursos son verdaderamente emocionantes porque recuerdan mucho a los líderes de las luchas de la independencia, líderes asesinados como Thomas Sankara, como Lumumba. Es un hombre que ha decidido tomar las riendas. Vamos a ver, es carismático y se habla mucho de él, de su persona, pero es un hombre que está rodeado por un grupo, por un equipo que están haciendo pasos pequeños pero muy importantes hacia la liberación de Burkina. Son muy importantes no solo por los pequeños avances, porque las malas condiciones materiales de los pueblos, de los países africanos, no cambian tomando una decisión un gobierno. Ya lo sabéis, todo es mucho más complicado, el sistema es mucho más complicado y se pueden hacer cosas poquito a poquito. Por ejemplo, siguen siendo esclavos de la moneda franco-cefa. Es muy complicado acabar con ello, por mucho que se diga que vamos a salir de ella. No es fácil salir de un día para otro, y muchas otras decisiones. Pero Ibrahim Traoré, para mí lo más importante de él es cómo está despertando ilusiones y conciencias en el resto de África, en el resto de gobiernos, en el resto de pueblos. La juventud africana quiere un líder como Ibrahim Traoré. Y otra vez digo emocionante, lo siento, es que es un tiempo verdaderamente emocionante. Este hombre ha tenido 19 intentos de asesinato. Habéis hablado antes de Fidel Castro, el maestro de tantas cosas. Y bueno, Ibrahim Traoré no estaría vivo si no estuviera rodeado por un grupo de confianza tan comprometido con el pueblo, con la lucha de liberación, con el antiimperialismo y con el internacionalismo como lo está él. Porque los líderes que
fueron asesinados en los 60, en los 70, en los 80. Sankara fue asesinado en el 82, en el 87. ¿En el 84? ¿No? Oh, sí. Bueno, perdón. Pues, Sí, no, sí, vos sabés más, tú probablemente. sabes más, debe haber sido en el 87, porque en el 80, no, tenés razón, porque gobernó 4 años. El golpe revolucionario, mal llamado golpe de Tomás Sankara, Fue el fue en el 84, 83, 84, y él gobernó 4 años y luego lo asesinaron, justamente producto de una Sí, traición. exactamente, en octubre del 87. Ujú. A Lumumba lo asesinaron en el 61. Bueno, en fin, a tantos líderes han asesinado, no solo a ellos dos, pero ellos dos son los que más se conoce. Porque eran revolucionarios, realmente tenían... Totalmente. Eran revolucionarios. Su peligro, cuando Eisenhower dijo a su gabinete y a la CIA, dejad todo lo demás, es urgente y prioritario acabar con Lumumba, cuanto antes mejor. No es porque Lumumba vaya a levantarse en armas, ganó unas elecciones muy pacíficamente, sino por la inspiración que suponía. Claro. Sankara también lo fue. Sankara habló en el 87 en la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba y dijo: no debemos pagar la deuda, esta deuda ha sido una trampa de los organismos internacionales imperialistas y debemos negarnos a pagar esta deuda, pero debemos hacerlo unidos, tan africano como el Ubuntu, la fuerza de la unión. Debemos hacerlo unidos. Si no nos unimos para no pagar la deuda, yo no estaré vivo en la siguiente cumbre. Y bueno, lo mataron un mes y pico después. ¿Y por qué estos líderes fueron asesinados? Porque su entorno no era de toda su confianza. A Lumumba lo traicionó, bueno, lo traicionó una secesión de polichinela, como dicen ellos, que hubo en Katanga, un líder cualquiera que luego desapareció porque Estados Unidos, cuando no necesita a sus negros de servicio, los mata, pero luego Mobutu era su jefe del ejército. Y a Sankara lo mató Blaise Compaoré, que era su compañero desde juventud en todos los movimientos. El dinero corrompe mucho y hay que tener un entorno cercano muy comprometido con tus principios, como tiene Ibrahim Traoré. Y el apoyo de su pueblo, ¿verdad? Porque también... El apoyo del pueblo lo tienen, pero el verdadero peligro está en su entorno. Y eso es, pienso que está vivo porque mucha gente está por fin comprometida en esta lucha antiimperialista y de por fin retomar su soberanía y salir adelante ahora, aprovechando este cambio de paradigma que se está produciendo en el mundo. Sí, desde Occidente lo poco que se puede saber que nos llega en realidad, queremos acá abrir este espacio en diálogo internacional para que nuestra oyentada pueda empezar a conocer algo, pero de verdad es muy difícil, hay que tener un interés muy especial, ir a buscar especialmente, si no nos llega nada. Y bueno, por supuesto nos cuesta entender la dinámica de tantos siglos de despojo, ¿no? Pero bueno, es bien interesante lo que contaste. Sudáfrica, la posición, fue lo que el Ramaphosa que inició este juicio contra Netanyahu en la Corte Penal Internacional, junto con después lo siguieron otros países y ahora está declarado como un asesino, no me acuerdo cómo lo... no importa, igual es una cuestión que no es que lo van a ir a buscar tampoco, pero no importa. Lo que quiero oír es que esto que vos comentás que está pasando en África, paralelo a la existencia de guerras, pero también muy interesante, estos 3 países que son los que protagonizaron estos levantamientos cívico-militares revolucionarios, que decía que la prensa los quiere disfrazar de golpes de Estado, pero no, fueron levantamientos cívico-militares revolucionarios, anticolonialistas, antiimperialistas, y han formado una alianza entre Mali, Burkina Faso y Níger, que tiene sus oposiciones contra la, ¿cómo se llama? La Unión Económica del África Occidental. De los países del África Occidental. Claro, sí, que tiene posturas más bien pro-francesas y bueno, esta cuestión de Ibrahim Traoré de haber retirado la concesión de minas de oro a Francia, de retirarles también bases militares. ¿Cómo ves, digamos, menciono este escenario para preguntarte, si no, no sé, tal vez, no sé si mi compañero tienen más preguntas, pero para terminar,
preguntándote cómo lo ves a futuro, qué puede pasar con esta alianza, cuánta fortaleza, cómo ves que a pesar de estos intentos de magnicidio, de golpe de Estado, bueno, cómo lo ves para adelante. Bueno, yo creo que tienen un futuro muy complicado, tienen unos grandes, enormes, gigantes retos por delante. La unión hace la fuerza, como dicen los africanos, y han hecho, o sea, ha sido una buena decisión unirse, cambiar de socios de seguridad, cambiar de socios de desarrollo, pero una cosa es tomar la decisión de o sea, las minas que están concedidas a empresas estadounidenses, canadienses, de cualquier país de Occidente, a compañías privadas, es muy difícil nacionalizarlas. Todavía no han nacionalizado nada, ¿vale? Han recuperado concesiones que porque están renegociando los términos, y las empresas que se retiran, el Estado recupera las concesiones. Ajá. Pero una cosa es tomar una decisión y otra cosa es hacer sobre el terreno las cosas, materializarlas. Eso lo tienen mucho más complicado. Y no olvidemos que el imperio siempre está trabajando para generar el caos en cualquiera que quiera liberarse. Entonces, por ejemplo, hay ahora tensiones entre Mali y Argelia, el país, un país ejemplar en muchos sentidos en África. Argelia. No solo su lucha por la liberación, sino su postura anti-sionista desde el minuto 1 de la Nakba, cosa que ningún otro país puede decir en África, incluido Sudáfrica, porque tuvo su régimen de apartheid. También tan generosos con el pueblo saharaui, ¿no? Sí, siempre del lado de los pueblos. Argelia es un país verdaderamente excepcional. Y el imperio ha logrado enfrentar a Mali con Argelia. ¿Y por qué? El imperio, han generado un conflicto ahí que no sé muy bien quién tiene razón, dice la verdad o dice la mentira, pero Argelia derribó un dron armado, un dron de vigilancia armado de Mali. Argelia dice que dentro de su territorio, un par de kilómetros dentro de su territorio, lo ha visto, iba armado y lo derribó, y Mali insiste en que no, que entró en su territorio a derribar el dron. Es una casualidad que estoy lanzando aquí una elucubración basada en nada, porque no se puede demostrar, pero es una casualidad que estuvieran haciendo ejercicios militares por la zona Estados Unidos, Israel y Marruecos, con países europeos. No puedo demostrar nada, pero quiero llamar la atención sobre esta particular casualidad. Que siempre están intentando minar las luchas de liberación. También Mali, de repente, está tan perdido porque están sufriendo mucho por el terrorismo. Ha hecho un acuerdo de seguridad con Marruecos, el baluarte del imperialismo y el sionismo, junto con Ruanda. Marruecos y Ruanda son los baluartes del imperialismo estadounidense, de los poderes anglosajones y del sionismo en África. Y bueno, Mali pues se ha despistado ahí un poco. Níger sigue con sus retos, con renegociar las condiciones de la explotación del uranio, porque, como habéis dicho, están recuperando la explotación de sus materias primas. Han echado a los militares franceses. China y Rusia no llevan militares. Rusia, cuando se les pide, se les contrata para ello. China no lleva militares. Están viendo cómo negociar para vender su uranio, porque necesitan impulsar su economía. O sea, el uranio no se come, el uranio hay que venderlo. Están planificando hacer
fábrica, industria, para no exportar las materias primas, Claro. sino procesadas, y todo eso lleva mucho tiempo, Claro. y todo este tiempo que lleva, todo el dinero que necesitan, todos los aliados que necesitan, sinceramente, que les apoyen, están en una cuerda floja siempre de poder caer hacia los engaños del imperialismo, que no deja nunca nada por perdido. Una cosita más. Ah, dale. No, vos. no, Ah, dale. no, una cosita que vos lo mencionaste y también es importante porque además de tener que vérselas con las potencias dominantes, Estados Unidos, Inglaterra y Francia sobre todo, también vos mencionaste recién, y es un elemento importante, el tema de los yihadistas, que también entiendo que están teniendo que dar una pelea bastante brutal y salvaje la pelea contra el ataque permanente, brutal y salvaje de estos yihadistas, que no se entiende muy bien si están financiados por estas potencias, el rol que vienen, si bien te pregunto si vienen a cumplir un rol como los talibanes en Afganistán, o qué está, cómo, en qué clave lo lees. Pues en esa, exactamente. Casi todos los terroristas que llamamos terroristas en Occidente, en el norte de África, en Oriente Próximo, están financiados por Estados Unidos, que luego, es el que provoca el incendio y luego va diciendo que es el bombero. Pues con el terrorismo yihadista, Estados Unidos ha hecho ese papel desde hace muchos años, y lo está haciendo en el Sahel. También Francia, desde que destruyeron Libia y a Gaddafi era un hombre con mucha diplomacia en el mundo árabe, con mucha mano izquierda, mantenía un equilibrio muy delicado entre los diferentes pueblos del desierto, con los demás países árabes. Gaddafi era un hombre que sabía mantener el equilibrio entre diferentes pueblos, y cuando le asesinaron Clinton and Company y destruyeron su país, los tuareg enseguida lanzaron un movimiento de independencia del norte de Mali que se llama Azawad. Es la zona desértica de Mali, es como, veis que Mali es una mariposa, pues la parte de arriba. Y ese movimiento de los independentistas del Azawad, de los tuareg, de los bereber, ha estado siempre también muy instrumentalizado por Francia. Claro. Francia, cuando Francia no descolonizó, los países africanos ganaron su independencia con mucho sudor y sangre, pero Francia procuró dejar todo eso muy atomizado, no sé si balcanizado no es la palabra apropiada, pero no sé cómo decirlo. Fragmentado. Totalmente fragmentado, porque ya sabéis que divididos se domina mejor, claro. Dividida se domina mejor. Entonces Francia ha influido mucho en atomizar a los pueblos árabes de sus excolonias, no árabes, musulmanes, cristianos, enfrentan por muchas cosas para dominarlo mejor. Pero aparte de esto, que sí que existe de verdad estas luchas y que tienen apoyos de unos sitios y otros, o bueno, explotan de alguna manera el paso por el desierto, etcétera, y se compran armas, etcétera, tienen adeptos, porque la gente que no tiene ninguna salida a veces se mete en un grupo de estos que por lo menos le dan de comer y mantienen a su familia y llevan a sus niños a la escuela. A pesar de que todo eso existe, lo fundamental del terrorismo yihadista está financiado por Occidente. Así es. Perdonad que me haya enrollado tanto para decir al final que sí, que tenía razón. Que Pero era bueno, eso nos estás brindando, Rosa, realmente un panorama para permitirnos empezar a desenrollar este panorama tan complejo y que tiene tantos siglos de dominación, y bueno, los pueblos van pudiendo construir su presente, pero teniendo que enfrentar tantos enemigos. Te queremos agradecer muchísimo, Rosa Moro, periodista, especialista en África, periodista española,
muchísimas gracias por estar acá en Diálogo Internacional y bueno, nos ayudaste a comprender mucho mejor el panorama en África. Gracias a vosotras. Muchas gracias, Rosa, hasta pronto. Les recomiendo una carta al Papa de Ibrahim Traoré, hermosa, al Papa Francisco, para despedirlo. Bueno, con esto vamos a la tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Telma Luzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
Bien, vamos ahora a escuchar la columna de Telma Luzzani. Seguimos con África. Seguimos con África, exactamente. Les comentaba al comienzo del programa que estuve en la segunda conferencia de la Federación Internacional de Periodistas y Medios de Comunicación que defienden la causa saharaui. Bueno, esta es una zona justamente que estuvo digamos, colonizada por España, y como escuchábamos a nuestra entrevistada anterior, Rosa Moro, en los años 60, que fue en los años de las grandes descolonizaciones de África, también el pueblo saharaui pudo avanzar en su descolonización y afirmar su derecho de autodeterminación de su pueblo, ¿no? De hecho, en 1975 es cuando la Asamblea General de Naciones Unidas dictamina, bueno, una misión que visita el territorio, y en el informe da como un principio de autodeterminación. En el año 73 se crea el Frente Popular de Liberación de Polisario, se llama, para acortar el Frente Polisario, y el embajador de este frente en Buenos Aires, Mohamed Ali Salem, un divino total que por supuesto desde ya escucha el programa, así que le vamos a mandar un saludo. Pero además es además de un fan de Diálogo Internacional, es un activo militante respecto de la causa saharaui. Así que, bueno, después de este episodio que yo contaba de los años 60, los años 70, pasó algo que también dijo Rosa Moro, y es que cómo el imperio se las arregla para armar el caos, para dividir, para estar, para contaminar las luchas por la liberación. Así que a partir de ese momento el pueblo ha tenido persecuciones de todo tipo. Hoy, concretamente, Marruecos, vuelvo a citar a Rosa, dijo: Marruecos es el baluarte del imperialismo y del sionismo. Este es el peor enemigo y el peor acosador del pueblo saharaui. Bueno, esto se habló en la segunda conferencia. Había no solo, por supuesto, varios periodistas argentinos, sino también había de Italia, de España y de Portugal, además de Sahara Occidental, por supuesto, y de América Latina. Había de Brasil, había de Chile, había de Argentina, de Colombia y creo que Venezuela. No sé si me estoy olvidando de algún otro país. Fue muy interesante, se discutió muchos de estos temas. La mesa, una de las mesas que quiero destacar es la mesa de las mujeres, porque la participación de la mujer saharaui en la lucha de liberación nacional ha sido muy importante, ha sido un pilar de esta resistencia. Por lo tanto, fue una mesa realmente muy interesante. Bueno, nada más que comentar que el objetivo... Hay una nota en página 12 de Inés Hayes muy buena al respecto, con mucho detalle, que yo no voy a dar sobre las personas presentes, sobre los digamos, las principales los principales objetivos de los movimientos, etcétera. Pero lo importante y el objetivo era, primero, que se conozca la causa, y segundo, que Argentina finalmente reconozca a la República Democrática de Sahara Occidental para como nación, digamos, independiente. Eso sería muy importante. Claro, son, como sabemos, pasos y pasos y pasos que hay que dar de a poco, pero bueno, es que no va a suceder ahora con mi ley, pero no, y además no es tampoco en un momento muy propicio del mundo, digamos, pero es importante difundir el tema para que justamente la gente conozca. Es un tema muy poco conocido. Vos dijiste antes muy bien que es uno de los pueblos realmente más perseguidos de la tierra. Hay varios, bueno, ni hablar de los palestinos o los kurdos, y de los que se conoce poco y nada. Entonces, por eso es importante saber cuál es la causa y el pedido, que la Argentina los reconozca como república y como república independiente. Así es, y hay una parte
tienen y otra parte está ocupada por Marruecos, y después tiene los campamentos de refugiados justamente en territorio argelino, que antes también comentaba Rosa Moro del papel siempre interesante que juega Argelia y que ha jugado en la historia de los pueblos sojuzgados del África. Y también para él o la que le interese, hay un comité permanente de solidaridad con la República Saharaui. Si quieren, bueno, se pueden conectar, se busca ahí y fácilmente se pueden conectar. Así que bueno, bien, Thelma, muchas gracias. La verdad que es importante conocer lo que está pasando en todos nuestros rincones, hermanarnos en las injusticias y las luchas. Justamente en Sahara Occidental es donde existe el muro que separa, ¿verdad?, Sahara Occidental de Marruecos. Es el muro más largo, más grande del mundo. La extensión, no tengo el número acá, pero lo hablé con varios especialistas, me decían que es espantoso. Es un muro del apartheid, ¿no? Un muro, claro. No como la muralla china, que hoy es un monumento, se puede visitar, pasar de un lado para el otro. No, esto es un muro del apartheid. Larguísimo. Me han dicho que es el más grande, mucho más grande que el que pretenden construir entre México y Estados Unidos. Mirá, pero bueno, hay muchos documentales también muy interesantes sobre la resistencia del pueblo saharaui. Bueno, abrazos entonces para ahí, para el compañero Ali. Y bueno, vamos a una nueva tandita, pero quédense porque ya venimos con más diálogo internacional. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4200-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. AM530 Somos Radio.
Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Caloni, que se llama Stella Caloni íntima, cronista de la historia, con prólogo de Fidel Castro. También quieren las entradas para la hermosísima obra de Manuel Santos Iñurrieta. Por ejemplo, se comunicó con nosotras y nosotros, nuestro querido amigo de Italia, Roberto Casella, infaltable. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, Roberto. También Cecilia Beatriz Torres, también Jorge de Maquinista Sabio, Gladys Guzmán, Jenny de Cava, Alicia Figueroa, Marta de Uribe Larrea, también Laura Jiménez, Rubén Sánchez. Bueno, todos nos felicitan, nos agradecen, que les encanta el programa, muchísimas gracias. También Ricardo de Belgrano, Mayra, que les interesa. Bueno, todos nos dicen cosas lindas, así que muchas gracias. Y en un ratito vamos a seguir leyendo mensajes de nuestra oyentada, porque ahora ya la tenemos ahí a otra de nuestras entrevistadas, nuestra querida amiga y compañera Silvina Romano. Silvina Romano es doctora en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí ya le van a escuchar su lindo acentito. Es licenciada en Historia, es doctora, también es investigadora del CONICET. También es miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y ella ha escrito mucho sobre muchos temas y especialmente en los últimos años muchos libros, muchas publicaciones. Es una especialista sobre el tema Lawfare, que es una de las artillerías más afiladas que tiene el imperialismo sobre los procesos populares y sus dirigencias. Va a estar presentando un libro, pero ahora le vamos a preguntar directamente a ella que nos cuente. ¿Qué tal, Silvina, querida? Acá te saludamos a Tilio Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás, Silvi? Hola, muy contenta de hablar con ustedes. Besos para Tilio, para vos, para Telma. Bueno, muchas gracias, Silvi. Qué gusto, Silvina, qué gusto. Así que presentás un libro. Empezá por ahí, contanos. Dale. Sí, miren, el próximo miércoles, 4 de junio, a las 7 de la tarde, 19 horas, presentamos el libro Lawfare, la guerra por otros medios, en el Instituto Patria. Va a estar Telma Luzzani y va a estar Cristina Camaño también acompañándonos, una mesa de mujeres para hablar de esta, de esta guerra. Qué bueno, digo, y todo que ver es también Cristina Camaño, recordemos, es la rectora de esta universidad nuestra, de la Universidad de las Madres de Plaza Mayo, que está en lucha total, así que excelente, ¿no? La grosa de Telma, Silvi y Cristina, tremendo trío. Y Cristina, además, Cristina Camaño también ha escrito un montón sobre el tema del lawfare vinculado con Lula. Claro. Porque recordemos, bueno, Silvina ahora lo va a decir, Lula, el lawfare no es solamente en Argentina, obviamente. El lawfare lo sufrió Correa, el lawfare lo sufrió Lula. Jorge Glass, exactamente. Bueno, contanos un poco eso, sobre lo que apuntás con tu libro. Bueno, un poco es contar cómo en este, digamos, fíjense el título, ¿no? La guerra por otros medios tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, sobre todo en este proceso de persecución de una parte de la dirigencia política, sobre todo los que están vinculados a procesos progresistas. ¿Cuál es el rol de los medios, las redes sociales? ¿Cómo se arma este entramado entre el Poder Judicial y lo que termina siendo un proceso de criminalización de determinados líderes o lideresas que busca expulsarnos de la vida política?
Fíjense que lo que asistimos, podemos hablar acá de Cristina Fernández, pero en el libro hablamos mucho también del caso de Dilma, de Paola Pavón en Ecuador, el caso de Lula, por supuesto, contando cómo es que por décadas se va machacando y se va creando una matriz de pensamiento, un relato muy vinculado a esa guerra contra la corrupción, a eliminar, a que se vayan todos los corruptos, las corruptas, y que tiene como uno de los pilares el Poder Judicial, desde el cual se abren causas, hay denuncias seriales contra determinadas personas, múltiples demandas, se reabren causas, fíjense lo de la causa vialidad, cuánto lleva, bueno, una cosa de locos. Entonces, eso junto con medios de comunicación que hacen un espectáculo de estas causas judiciales y de la política. Medios de comunicación que ponen la agenda política junto con el Poder Judicial. Entonces, cada vez que llegamos a procesos electorales, lo que escuchamos y el pan nuestro de cada día es cuántas causas judiciales tiene abierta tal persona, si se va a poder presentar o no, porque claro, en la medida que estés judicializado, por ahí no podés anotarte una lista electoral. Eso fue, ¿se acuerdan lo que pasó con Lula ya por 2018? Con el caso que se le abrió, una de las tantas causas que fue la del triplex de Guarujá, que lo que lograron fue que él no pudiera anotarse en la lista para participar en las elecciones. Entonces al final se transforma en un proceso en el que los medios de comunicación nos dicen a quién podemos votar. Fíjense el nivel de la política. Ganó nada menos que Bolsonaro por esa situación, ¿no es cierto? Nada más y nada menos. Y tiene como una doble, por lo que te estaba escuchando, Silvina, tiene como una doble, un doble, apunta a un doble objetivo, porque por un lado arma, como vos decís bien, un relato de supuesta corrupción de los líderes progresistas, pero también cuando hay una situación como el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, es todo lo contrario, tanto la justicia como los medios, en sociedad con los medios, lo que hace es ningunear o minimizar o directamente desterrar los casos que sí se deberían. ¿Eso lo considerás también lawfare? Efectivamente, es una especie de doble rasero de la ley. Es muy selectiva, una justicia a la carta de los poderosos, a la carta de un poder judicial que está en manos de una minoría privilegiada y que tiene incidencia en la política. Fíjense el nivel de un caso de femimagnicida de una de las representantes, de las lideresas más importantes de América Latina. ¿Se acuerdan? Titulares, no voy a decir de quién, pero la culpa del atentado contra Cristina es Cristina. Eso es tremendo. Eso forma. ¿Por qué se puede decir eso en un medio de comunicación y ser tendencia? Porque se está fertilizando un terreno, se está allanando un camino en el cual estos medios de comunicación, junto con los tribunales, fomentan una polarización política brutal. Fíjense cómo se construye al otro político, en este caso desde una oposición, desde los medios de comunicación, como una enemiga a destruir, como un enemigo a destruir. Es decir, se eliminan las partes, el diálogo, todo lo que tiene que ver con la política, y se allana el terreno ¿a qué? A la llegada de la derecha, que es eminentemente antipolítica la ultraderecha. Porque la ultraderecha, estamos siendo víctimas aquí, en Ecuador, en Perú, no le importa el diálogo, no le importa la democracia. Tienen otros valores. Entonces, el lawfare, ¿por qué es una guerra? Porque es una guerra que utiliza los medios de comunicación, los tribunales, como un arma para eliminar al adversario político que plantea. ¿Qué quiere ese adversario político? Estado soberano, redistribución de recursos y riquezas, inclusión económica, política y social. Ahora, Silvina, también se puede utilizar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, para blindar juicios o, ¿cómo decir?, violaciones a la ley hechas por gente de la derecha. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, cómo se paralizó todo el juicio por el tema Correo Central, que tiene a Mauricio Macri como uno de los imputados, y sin embargo el caso fue totalmente silenciado, archivado por la Corte durante casi 20 años que está ese caso ahí, ¿no es cierto? Eso también es el lawfare.
Eso también, porque ahí te das cuenta cuáles son los intereses detrás. Si fuera esa guerra contra la corrupción, contra toda la clase política, pero entonces tendrían que estar machaca y vamos a investigar qué pasó con el gobierno de Macri, qué está haciendo ahora el gobierno de Macri. A ver, vamos, seamos consecuentes. Pero eso se inauguró con el Lava Jato en Brasil, que fue una mega causa judicial por la que, primero, la derrocan a Dilma Rousseff. Es decir, viene de ahí, de un proceso de desestabilización, derrocamiento del gobierno de Rousseff. Y después queda investigado y preso Lula da Silva. Y en ese momento, estamos hablando, piensen, 2014, 2015, lo de Lula es 2018. En ese momento, lo que se decía desde los tribunales, un juez como Sergio Moro, es: vamos a acabar con todos los corruptos de todos los partidos políticos. Pero si uno hace un análisis pormenorizado de la cantidad de titulares y portadas de diario, horas de noticiarios, memes en redes sociales, dedicados a destrozar el Partido de los Trabajadores, y todo lo que fue la propaganda en contra de otros partidos políticos, gana por goleada el acoso contra el Partido de los Trabajadores. Es decir, no fue equitativo, no fue contra todos los políticos. Lo que querían era quitar al PT, el Partido de los Trabajadores, de un espacio de hegemonía que había construido. Y eso está pasando en toda América Latina. En Ecuador es un bochorno. En Ecuador es un horror lo que estamos viviendo. Que es el náufrago en su máxima expresión. Desde que llegó Lenín Moreno en 2017, lo que se generó fue una persecución brutal, temeraria, típica de un Estado terrorista, con el gobierno de Lenin, del Lazo. Ahora, que lo que hace es expulsar de la política al correísmo, pero también vaciar las instituciones. Hoy Ecuador es un Estado que se retrajo totalmente, el Estado se apartó de la vida social de la gente y ha entrado el narco a sus anchas en ese país. Y Estados Unidos, por supuesto. Sí, es tremendo. Y antes decías, bueno, la cuestión de la corrupción, cómo nos machacan la corrupción, desde todos los millones de titulares de manera permanente, pero después este señor que nos gobierna ahora hace una mega estafa de impacto mundial, tiene juicios acá en Estados Unidos y qué sé yo, en un montón, no sé dónde más. ¿Y cómo se analiza desde la mirada del lawfare? ¿Se pone en evidencia esta doble vara permanente? ¿Cómo analizas esto? Y bueno, que ahí tenés cómo se construye la agenda. ¿Qué es noticia? ¿Qué no es noticia? ¿Qué es importante que no para en los tribunales? Digamos. Porque al final, si empiezan a investigar esto en algún tribunal, ¿no? Dicen, bueno, esto es causa de estafa. Pero si no sale en la prensa, la gente no se entera. Digamos, lo que caracteriza el lawfare es que las investigaciones los tribunales de repente empiezan a hacer lo que comemos todos los días de la mañana. Es decir, al final te levantas y te están diciendo, y hay un dato que daba el fiscal, Delgado, lamentablemente falleció, que decía que en la última década a Comodoro Pi al principio iban 2 o 3 periodistas a recoger, vieron información, materia prima para nota. Y llegó un momento que había 20, 50 tipos en la puerta de Comodoro Pi para recoger notas. O sea, ahí vas viendo una espectacularización de la política que viene de la mano de una selectividad de qué y de quiénes vamos a hablar y cómo vamos a hablar. Y acá quiero hacer quiero agregar el tema de las mujeres. O sea, cuando se trata de hablar de mujeres en cargos políticos de alta, que creo que el caso de Cristina es clave, pero también es el caso de Alejandra Gil Carbó. Digamos, la saña, la violencia verbal, el machismo, la misoginia que se emplea es brutal y no hay ningún tipo de sanción con respecto a eso. Lo que se ha visto contra Cristina Fernández, contra Dilma Rousseff, contra Paola Pamón en Ecuador, no tiene nombre. Pero y con un letrero que es ustedes, mujeres, son intrusas en la política y las vamos a sacar. Vuelva a su casa. Claro. A hacer sus tareas. Como decía Cavallo, a que vaya a lavar los platos. Claro. Escúchame, una pregunta más que también es importante para nuestra audiencia. Todo esto, que evidentemente es una política con mucha coordinación, vos mencionaste Lavallato, que ya tiene sus años, todo lo que intentaron y que empezaron a cosechar éxitos para desarticular sobre todo los personajes que ocuparon gobiernos progresistas, aunque también cayó sobre Milagro Sala y un montón de otras dirigencias, ¿no? Pero en particular, esta preparación sobre jueces, periodistas y
otras profesiones que se necesita para montar todo el andamiaje de la guerra judicial, la persecución judicial, el lawfare. Que esto de que fueron cooptados, esto que se dice antes, antes con la doctrina de la seguridad nacional, estaba la Escuela de las Américas, donde se entrenaba a los militares argentinos, chilenos, etcétera, para venir a dar los golpes de Estado y aplicar el método de la tortura, el exterminio, bueno, para desarticular al pueblo. Ahora se dice, tenemos la escuela del lawfare. ¿A través de qué mecanismos, de qué programas? Yo conozco, por ejemplo, el programa Puentes, o cómo podés describir un poquito, me imagino que en tu libro está más profundizado, estos mecanismos que lo vienen haciendo hace tanto tiempo para cooptar, preparar a estos cuadros, a sus cuadros políticos de esas clases dominantes y de Washington que van a desarrollar el lawfare. Mira, por el lado de la justicia está todo un sistema primero de asistencia para la modernización de nuestros poderes judiciales, que empezó sobre todo en la década de los 80. Entonces, esa reforma del Poder Judicial se hace en base a las premisas del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. ¿Y con qué viene esa modernización? Con cursos de formación, con intercambios en las universidades estadounidenses. ¿Para qué? Para fiscales, jueces, todo muy vinculado al tema del lavado de dinero, al tema del narcotráfico, pero que termina teniendo mucha incidencia en lo que son las causas anticorrupción. El juez Sergio Moro, bueno, es una persona que está muy vinculada a estos cursos, pero no es solamente el juez Sergio Moro. Si ustedes ven en la página de la OEA, la Organización de Estados Americanos, van a ver que todos los años hay cursos de formación de jueces, fiscales, incluso para las policías. Ahora, no sabemos quiénes van, y no sabemos tampoco qué les dan, y cuál es la bajada de línea ahí. Y es grave porque estas son décadas y décadas, y es el único espejo en el que aparentemente nos miramos. Cuando el gobierno de Macri hizo la reforma del Código Penal para ampliar las prerrogativas del delator, de la delación, de cómo se arman las causas a partir de lo que alguien delata, que son todas las causas cuadernos, medida, etcétera, fueron a presentar la reforma, escuchen esta, al Departamento de Estado y al Wilson Center. Pero, ¿en dónde se ha visto? Que eso es en Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahí fueron a presentar la reforma del Código Penal en Argentina. Y por el lado de los periodistas, cuando uno ve cuáles son los periodistas que hacen estas investigaciones, que de repente encuentran media corrupción justo en todos los gobiernos progresistas, están vinculados a lo que ellos llaman consorcios de investigación. Son grupos de periodismo de investigación, el primero fue el de Lavallato, que muestra, digamos, que se expande a nivel regional con gente de Ecuador, de Argentina, y muestra cómo manufacturaron la causa, o cómo investigaron, digamos, el Lavallato. Y ahí están todos los periodistas que después justo son los que te publican sobre la causa Cuaderno o te publican la causa Sobornos en Ecuador, ¿no es cierto? Y con guita, con plata que viene de la asistencia para el desarrollo de Estados Unidos. De modo que cuando ellos dicen que son periodistas independientes, hay que tener mucho cuidado, porque si el financiamiento viene de donde viene, hay que ver cuál es. ¿Te referís a la USAID? Esta que está desmontando, y a otros. Esta que está desmontando Trump ahora y que también financia a revistas que se la dan de progres y que se dedican a defenestrar a Cuba, Venezuela, Nicaragua, como por ejemplo la revista Anfibia. Telma quiere hacerte una pregunta. Simplemente también agregar que aparte de los periodistas, como bien señala Silvina, es las empresas, ¿no? Las grandes empresas que sostienen esto y que tanto esas empresas como el Poder Judicial son vitalicios. Es decir, no nadie se votan, nadie lo vota, nadie los echa y permanecen. Pasan los periodistas, pasan los senadores, pasan los diputados, pero esta gente pervive y justamente por eso son tan eficientes en su objetivo de estos nuevos tipos de golpes de Estado, podríamos decir prácticamente, o esta guerra por otros medios, como es el caso del lawfare. Bueno, mira, Telma, ahí una cosita más. Sí. El tema de las empresas, los premios que se dan a los periodistas. Fíjense quiénes son los periodistas premiados, por qué investigaciones, dónde están los incentivos económicos, para qué tipo de periodismo. En el libro se ven las redes de poder, o sea, redes de instituciones, empresas, sectores del gobierno estadounidense, que van armando este entramado en el cual de repente se habla mucho de corrupción y quiénes son los culpables, ¿no es cierto? Y quiénes son los premiados. Ahí lo pueden ver bien en el libro, bien dibujadito y todo, para tener datos y que no digan que es una conspiración. No es una conspiración, es cómo funciona el sistema. Silvina,
te vemos entonces el miércoles en el Patria. ¿A qué hora es? Porque no dice... Es Rodríguez Peña 80. ¿Y a qué hora el miércoles? A las 19. 19 horas. Bueno, ahí estaremos porque el tema es apasionante y seguramente va a ser un seminario estupendo, muy enriquecedor. Te mandamos un gran abrazo. Abrazo grande, Silvi. Besos. Y abracitos para todos. Chao, chao. Estábamos hablando con Silvina Romano. Realmente para aprender, para entender más todo este mecanismo de Lawfare, es bien importante recurrir a sus libros, así que este miércoles en el Instituto Patria a las 19 horas. Yo tengo que lamentablemente pasar otro chivo que va a ser a la misma hora, el mismo día, pero bueno, no importa. Somos muchas y muchos porque también el miércoles a las misma hora, a las 7 de la tarde, pero en el Centro Cultural de la Cooperación vamos a estar presentando este libro que comenté que hoy también estuvimos ahí en el CAF, que es La Batalla de Ideas, compilado por Rafael Klexer. Y bueno, ahí va a estar presentándolo Rafael, voy a estar yo, va a estar Fernando Basso, va a estar Saidach Maruk, bueno. Va a estar, ahora no me acuerdo, no sé si Néstor Coan, varios compañeros más. Así que bueno, nos repartimos, unos van al Patria a ver, a escuchar a Telma y a Silvina y a Cristina Camaño, y otros vienen al CCC también ahí a estar con el libro La Batalla de Ideas y estos compañeros, los dos a las 7 de la tarde, pero antes nos vemos en la marcha de los jubilados y las jubiladas y ahora y también Congreso. Universitarios en Congreso, y ahora vamos a escuchar una hermosa musiquita que nos va a conducir hacia los nortes de nuestra América. A ver. Dale, qué hermosa musiquita mexicana. Espero que el mundo no se acabe porque vamos a prestarle combate para que eso no suceda, pero para eso tenemos a quien eligió esta hermosa musiquita, que es nuestro productor musical, Lalo Recanatini, que está precisamente en México, porque ahora vamos a entrar a hablar, como decía Tilio al principio, de las elecciones judiciales de mañana, y queremos escuchar de primera mano el testimonio de Lalo. ¿Cómo estás, Lalo? Paula, querida, Tilio, Telma, toda la mesa, les mando un abrazo grande a Ciudad de México. Bien. Se está acabando en tormenta tremenda, cosa que es bastante extraña por estos lugares que suelen ser muy secos, así que se está lloviendo todo. Estás en la Ciudad de México. Ciudad de México, exactamente. Aquí también se van a celebrar las elecciones mañana para los cargos de la judicatura. Recordemos que van a ser 19 estados de 32 donde se va a votar mañana, después se va a ir votando escalonadamente. Y la lluvia, la tormenta no preanuncia una gran participación, con lo cual no es una buena noticia, más allá que las plantas y los seres humanos le agradecemos. Qué lástima, sí. Hay un tema con respecto a si va a haber mucha gente o no, mucha gente, ¿no? Lalo, acá Telma te saluda. Es un tema justamente de los medios incluso, ¿no? Sí, es un tema porque acá recordemos que en México votar no es obligatorio, es una decisión individual. De hecho, hay que registrarse en el Instituto Nacional Electoral, que te da una credencial que te permite votar. O sea, hay un paso previo a simplemente presentarse y sufragar, y no todo el mundo lo hace. Eso por un lado. Y luego que el tipo de consulta que se va a celebrar mañana suele tener una baja participación, cosa que está generando un dolor de cabeza grande, tanto en el gobierno nacional como en Morena, que es el partido de gobierno, respecto a las expectativas de participación. Ellos se planteaban un objetivo de un 20%, que por más o menos sería
20 millones de votos porque están habilitados unos 100 millones de mexicanos y mexicanas para votar, pero todo hace preanunciar, y estando acá, la verdad que se vive el clima. Diálogo Internacional está, como siempre, en el lugar de los hechos. El clima no es electoral, no es de participación, y la inmensa mayoría de la gente no sabe ni que se vota mañana directamente. Lalo, Atilio, te pregunto una cosita. Se requiere un mínimo de 10% de padrón electoral, ¿no es cierto?, para que la reforma, cualquiera que sea el resultado, o mejor dicho, para que la elección, cualquiera que sea su resultado, sea considerada como válido. ¿Es así? En este caso no, Atilio, ¿no? Porque es de elección directa, o sea, el que saca más votos es el que va a asumir el cargo. Ese es en el caso de las consultas populares, que se necesita un piso. Pero en este caso no, de hecho el INE estableció que el piso que ellos esperan es del 9% y un máximo del 15%. Recordemos que el INE no es un instituto aparte, desautárquico y autónomo del Estado, no tiene una buena relación con el gobierno federal, con lo cual tampoco se han esmerado demasiado para difundir la elección y mucho menos las candidaturas. Les cuento una particularidad: los jueces y las juezas o los que se presentan, los abogados que se presentan para los cargos, han destinado ellos de su propio bolsillo la campaña sobre su figura. Entonces es tampoco ni muy habitual, pero ha pasado, sobre todo en los últimos 10 días, de encontrar pegados volantes como si fuese los de comida rápida, pero en realidad tiene la cara de un señor o de una señora que dice: vóteme, soy fulana de tal, y 2 o 3 propuestas para que el elector tenga una idea de a quién hostia se está votando, cosa que tampoco tiene muy claro nadie. Bien, bueno, nos han dicho que hay un acampe en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Estuviste por ahí? Sí. ¿Y a qué se debe ese acampe? Fue víctima de los cortes múltiples del CENTE, que es un desprendimiento del sindicato mayoritario de los docentes. Es un sector minoritario, pero que está bastante enfrentado con el gobierno nacional y vienen realizando cortes periódicos en distintos lugares de la ciudad. Recordemos que Ciudad de México recibe diariamente unos 23 millones de personas, más allá de los 10 millones de habitantes que tiene, con lo cual cualquier situación que interrumpa el tráfico genera realmente un caos total, y esto es lo que ha pasado en los últimos 10 días. Ahora había un acampe en el Zócalo, que la verdad que hacía muchísimo tiempo que no había un acampe de esas características en el Zócalo. Lo que están reclamando son mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo de los maestros, básicamente, pero es un sector bastante minoritario. Lalo, justamente es medio sospechoso esto de que justo el día de la votación haya esta acampe. Y otra cosa más, justo el día de la votación me enteré que hay una movilización de un señor Ricardo Salinas, que es uno de las... Salinas Pliego. Salinas Pliego, una de las fortunas impresionantes de México, además presidente de TV Azteca, en fin, etcétera, etcétera, y que hace una movilización justamente mañana, en el momento de la votación, por supuesto oponiéndose y diciendo no vaya a votar. O sea que hubo mucha propaganda en contra de ir a votar. Sí, te diría, Telmi, que la propaganda que más llegó, por lo menos por redes, aquí a la inmensa mayoría de la gente, es propaganda negativa respecto de la elección. Y en el caso de Salinas Pliego, él está intentando una cosa medio Milei, perfilarse como el Milei para las próximas elecciones. Tiene muchos problemas financieros, con lo cual me parece que es una salida, un escape hacia adelante en términos de involucrarse políticamente, y aprovechó su televisora y una serie de cadenas de radios que tiene acá para hacer una campaña continua en contra de no que vote a X o vote a Z, sino directamente no vaya a votar, esto es un fraude, lo cual nos anticipa un 2 de junio donde puede llegar a haber una discusión, sobre todo si la participación es baja, sobre la legitimidad que tengan exactamente los magistrados, porque además recordemos que se eligen magistrados de todos los niveles, de la Corte Suprema, se crea algo parecido al Colegio de la Magistratura que nosotros tenemos en la Argentina, y jueces locales y distritales. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Lalo, por este reporte directo desde México. Ojalá que pare la lluvia, que mañana vaya mucha gente a votar
Y bueno, suerte a vos por allá, después nos contarás mejor entonces. Ojalá, les mando un abrazo grande. Ahí acaba de sonar un trueno tremendo. El mundo se está acabando. Ay, no. Les mando un abrazo grande. Abrazo, Lalo, chao, chao. Tremendo trueno. Sí, tremendo, porque ahora estamos ya conectadas, Atilio, con el Daniel Martínez. Sí, ¿la querés presentar, por favor? Sí, cómo no. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, Daniel Martínez es un politólogo, está en México, él es un activo participante del Partido del Trabajo en México y un experto en cuestiones legales y jurídicas. Mira, queríamos saber cómo ves vos este tema de la reforma judicial. Estamos muy preocupados de que pueda haber, digamos, un sabotaje, una convocatoria a no votar, ¿no es cierto?, que es algo que evidentemente puede estar en el ánimo de muchos sectores de la derecha, porque este poder judicial que hay en México ha servido, entre otras cosas, para preservar los privilegios de gente como Salinas Pliego, que simplemente no quería pagar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viene a la mano de esta reforma? ¿Hay chances de que se pueda ganar? ¿Cómo lo ves? Ok. Bueno, a ver, yo comenzaría por decir que, en mi opinión, esta elección del Poder Judicial es un acto de racionalidad política. Es algo más que una convocatoria a las urnas. Ya. Desde que inicia el proceso de la Cuarta Transformación, empiezan a haber desde la derecha una reacción contra los procesos de transformación, y desde el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se empieza a legislar para darle un sustento de legitimidad, de constitucionalidad, de normativa a las transformaciones sociales que se están dando. Claro. El Poder Judicial se pone en la trinchera contraria y empieza a comportarse como el líder de la oposición. Aquí, paréntesis, la oposición venía de ser derrotada electoralmente y estaban, bueno, confusos es una palabra elegante, estaban algo más que confusos, estaban realmente, no se carecían de proyectos, sus capacidades se demostraron muy débiles, quedó en evidencia la crisis de todo el sistema de partidos políticos, en fin. Entonces, el Poder Judicial se convierte en la punta de lanza de un proceso contrario a las transformaciones que desde el Ejecutivo y del Legislativo se llevan a cabo. ¿Qué ocurre? Que de la oposición pasan al sabotaje y del sabotaje pasan ya a la corrupción. Y empiezan a darse así una serie de decisiones contrarias a que se legitimaran los beneficios sociales y las atribuciones, las nuevas atribuciones del poder que se estaba instalando. Ahora, ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo es electo. El Poder Legislativo también es electo, con oposición incluida. El único poder que no es electo en la estructura del sistema mexicano es el Poder Judicial. El Poder Judicial está designado desde la superestructura, perdone que use palabras tan feas, bueno, están designadas, digamos, desde los altos niveles del sistema, y están pensadas para que las designaciones correspondan a las necesidades de una élite, de una minoría que está usufructando del país. De manera que la oposición no es solamente a una ley o no es solo a una reforma constitucional, sino que por esa vía la oposición es contra el proceso de transformaciones estructurales que a partir del gobierno de Andrés Manuel se empiezan a dar. ¿Qué es entonces la elección que vamos a tener
el día de mañana. Es la única salida política racional donde el poder soberano, es decir, el poder del pueblo, se ejerza y se exprese una voluntad popular para la elección de los miembros del Poder Judicial. Ya. Se exige entonces desde la urna mañana, ¿qué es lo que se va a exigir? Pues que se aplique la justicia. No hay nada más paradoxal que la justicia de un país esté en manos injustas, por decirlo menos, o al revés. No hay nada más legítimo que el poder soberano reclame para sí mismo la decisión de elegir a aquellos que van a administrar la justicia. Daniel, una pregunta, porque la verdad es que esta decisión de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum es verdaderamente revolucionaria e histórica, diría yo. Pero así como es tan importante y tan de vanguardia, tiene unos enemigos también importantísimos, como los medios o parte de los poderosos medios de comunicación, de la oposición, etcétera. Yo he leído, y esto es lo que me gustaría saber, que este proceso anterior al día de la elección, que es mañana, fue para Claudia Sheinbaum digamos, como consecuencia de este proceso, la popularidad de Claudia Sheinbaum, que es tan alta, que creo que llega al 80%, está en caída. ¿Esto es verdad o es parte de la propaganda? Sí, bueno, vamos a tratar de... Es muy difícil, ¿no? Pero vamos a empezar por algún lugar. La principal oposición que tiene Claudia no es por sus decisiones políticas o por sus ejecuciones administrativas. La principal oposición que tiene Claudia es porque es mujer. Ajá. Y es una mujer que está siendo objeto de acoso político por razones de género. Perdón que lo diga tan brutal, pero es mi opinión. De eso deriva entonces en que hay un sector de la clase dominante mexicana que se niega, que se resiste, que patalea porque no está de acuerdo, no solamente porque se estén dando cambios estructurales, sino porque una flaquita delgadita que parece que es nada, lo está poniendo en su lugar, y lo está poniendo en su lugar con un respaldo que se llama pueblo. Eso es indiscutible. Ahora, que haya fluctuaciones en las encuestas y eso, es cierto, pero la fluctuación, digamos, si Claudia estaba en el 80 y algo y bajó al 70 y algo, sigue siendo... no creo yo que haya que preocuparse mucho, ¿no? A ver cuántos presidentes, jefes de Estado, presidentas o jefas de Estado por ahí puedan levantar la mano y decir yo tengo legítimamente más del 70%. Sí, es verdad que hay un descenso, pero que no se debe vincular además exclusivamente al tema de la elección judicial, sino a un contexto un poco más amplio, en donde junto al fenómeno de la convocatoria y el rechazo a la convocatoria de las elecciones judiciales, se está enfrentando una situación económica muy difícil por la agresividad de la administración norteamericana actual. Y el trumpismo más la oposición mexicana han encontrado una frecuencia de onda en donde han ido sumando estos factores de contradicción para convertirlos en la justificación para oponerse a un proceso electoral. Cierro diciendo esta respuesta a tu pregunta, diciendo que no hay nada más paradoxal que los que se reclaman demócratas llamen a que no se vote.
¿En qué democracia realmente sea? Yo no creo mucho en las democracias actuales, pero es otro tema. En la democracia vigente hoy en México, llamar a no votar implica una postura terriblemente antidemocrática. Porque si tú realmente crees en ese proceso democrático, vas a la urna y votas en blanco, o pones algún insulto o algo, y demuestras con una abstención constatable cuantitativamente que hay una mayoría o un porcentaje X que está en contra. Pero llamar al ciudadano a que no ejerza un derecho, y un derecho tan importante como este, no solo es un absurdo político, sino que justamente es la gente que a nombre de la democracia está gritando no a la democracia. Tú sabes, Daniel, si eso ha incidido cuantitativamente en la presencia de Claudia, es verdad, pero no es algo así como preocupante, particularmente de preocuparse. Daniel, creo que además, fíjate que la prensa en América Latina ha obviado decir que en Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales del Estado son electos popularmente. En casi todos los estados, hay algunas excepciones, ¿verdad? Fiscales del Estado, no quiere decir, no jueces federales, pero sí en lo que llaman el District Attorney, o sea, el fiscal de cada uno de los estados, surgen de elecciones populares. Algunos estados tienen otro criterio, pero la mayoría, digamos, actúa de ese modo. Y lo mismo, digamos, en algunos cantones suizos, lo mismo en Japón. Está la experiencia de Bolivia, ¿no es cierto?, con la justicia popular, o sea, la justicia elegida por el pueblo, que indudablemente es un criterio democrático, ¿no? No tienen por qué el Poder Judicial, sobre todo si se convierte en un actor político como se ha convertido en los últimos años, bloqueando un proceso de transformaciones en México, o persiguiendo, digamos, siendo el instrumento fundamental del lawfare. Veníamos hablando de todo eso recién, ¿verdad? Bueno, a ver, gracias, Tilio. También, pues, comencemos por otro lado. Esto es absolutamente inédito. En México y en muchos lugares jamás se ha convocado a una elección de esta envergadura a la población para decidir los distintos estratos de los administradores de la justicia. Incluyendo la Corte Suprema, ¿verdad? Va desde 9 ministros de la Suprema Corte hasta 386 jueces de distrito. Son 881 cargos a nivel nacional, lo cual es una barbaridad. Además, pues ahí podemos, si gusta, después volver sobre eso. Pero bueno, entonces, ¿qué está en juego en una sola elección, con un montón de boletas de todos los colores, que la verdad yo en la hora y todavía no les entiendo mucho? Yo tengo ahí un papelito anotado lo que tengo que hacer, porque si no me pierdo. Pero bueno, esta parte de arriba son 9 ministros de la Suprema Corte. Hasta aquí, esta Corte ha sido no solo omisa en la aplicación de las normativas jurídicas de este país, de la constitucionalidad, sino ha sido activamente un actor contra el cambio. Claro. A ese nivel no hay la menor duda de que deben ser reemplazados. Reemplazados en dos sentidos, es decir, cambiar los nombres de las personas, y reemplazados en el sentido del sello sobre el cual van a trabajar. Ahorita voy a buscar por aquí si encuentro el dato. Para abajo hay magistrados de la sala superior, magistrados de las salas regionales y yo no sé cuántas cosas más. Y en el nivel último de la escala hay 386 jueces de distrito.
¿Qué sucede entonces? Nos hemos dividido en este punto. Algunos postularon que el primer paso de la reforma judicial tenía que ser abajo. Los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que es un eufemismo, y los magistrados de circuito y de distrito, que en total son casi 700. Entonces, la tesis de estos juristas es que la base del Poder Judicial está tan corrupta que el primer paso era cortar esas raíces corruptas y reiniciar desde la base una depuración del proceso de administración de justicia. Otros, en los cuales me incluyo, pensamos al revés, que aquí lo sustantivo era comenzar decapitando a la hidra, cortarle la cabeza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque de justicia no tiene nada, ni de nacional tampoco. Es decir, los actuales miembros, o casi todos los actuales miembros de la Corte Suprema, son militantes de extrema derecha de la oposición, son pro-intervencionistas en el actual sistema político norteamericano, están a favor de Trump, y consideran que el ejercicio de la justicia debe estar legítimamente monopolizado por ellos. Entonces, nuestra tesis que defendimos fue que en lugar de comenzar por abajo había que comenzar por arriba, y que con una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se podía empezar a ejercer presión y a orientar de manera más disciplinada y estricta la aplicación de la justicia, de las normas jurídicas, y no de los intereses de clase de los que hasta ese lugar llegaban a golpear la puerta, y de donde Salinas Pliego no es más que un ejemplo. Claro. Pasa que el caso de Salinas Pliego es tan notorio, tan desvergonzado, que ha ocupado un enorme espacio mediático, aparte que él tiene una televisora. Claro. Pero ese fenómeno de Salinas Pliego se replica en todos los estados. En eso tú tienes razón, Martín. Se replica en muchos estados. Y ahí entra el tema de la corrupción descarada, una corrupción que ya no tiene nombre. De manera que esa es la situación a juicio mío, y es lo que les podría presentar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Estamos con problemas de tiempo, ya se nos está yendo el programa. Te agradecemos muchísimo por esta panorámica que nos has dado de un proceso fascinante. Ojalá que mañana la gente salga a votar, que se pueda cambiar esa Corte Suprema que ha defendido más los intereses de Estados Unidos en México que los intereses del pueblo mexicano. Así que te mandamos un enorme saludo y, como siempre, la Radio de las Madres está a tu disposición, y de los compañeros que quieran hacer alguna aclaración en los días subsiguientes. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes también. Buena suerte. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Adiós, bueno, ya veremos el domingo que viene, ¿no? Sí, el sábado que viene, sí, mañana, que lo importante es la participación electoral, ¿no? En todo esto es el número. Hablando de participación electoral, damos un breve informecito porque ya se nos está yendo ya el programa. En realidad, acá... Sí, bueno, un minutito, tenemos tiempo de hablar sobre... No, acá me reta, y con toda la razón del mundo, nuestro querido productor general, porque primero tenemos que ir a una tanda. Vamos a una tandita chiquita y volvemos con un informe sobre las elecciones en Venezuela. Adelante. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y la Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos radio. Bueno, ya estamos en la última partecita de Diálogo Internacional. No queríamos dejar de decir algo porque, bueno, la semana pasada, el domingo pasado, fueron las elecciones donde se eligieron más de 500 cargos en Venezuela. Se renovaron las gobernaciones, también el Parlamento, la Asamblea Nacional, legislaturas provinciales. Y bueno, como siempre, una lee la prensa internacional occidental, aclaremos, y como, igual que hablábamos de lawfare, lo mismo, siempre es pura propaganda en contra de Venezuela. Realmente es cada vez más difícil encontrar información fidedigna. No sé, recién en la propaganda entraba un ratito a la página de Perfil, por ejemplo, un desastre. O sea, la línea es la de la oposición violenta y fascista, que la venden como la gran demócrata María Corina Machado, que es una señora que
anda diciendo que hay terrorismo de Estado y dictadura, y ella se pasea por Venezuela cuando quiere, como quiere, igual que Guaidó todos los años que se creía presidente y andaba como Pancho por su casa caminando por la calle. Al contrario, ojalá realmente por traición a la patria debería haber estado preso antes. Pero bueno, así todo, hubo una participación electoral del 42,26%, lo cual esta oposición violenta convocó a la abstención. O sea que bueno, hubo una Bajó abstención. un poquito el nivel de participación, no mucho, No porque terrible como venía. tampoco es obligatorio el voto y normalmente en situaciones normales no va más allá del 49-50%. Los últimos años fue así, distinto en la época cuando Chávez estaba vivo, que era otra cosa, pero en los últimos años es así tal cual. Entonces realmente no fue significativo, y aparte esto que también dicen en esta prensa burguesa y occidental, de que la oposición no participó, es mentira, porque la que no participó es esta oposición violenta, pero hubo 57 partidos que se anotaron en la contienda electoral, y además, por ejemplo, un personaje muy conocido como Enrique Capriles Radonsky, que es un acérrimo opositor que ha comandado la oposición hasta incluso de manera violenta, muchas veces con un montón de dineros de por ahí, y hoy es diputado provincial, lo eligieron como, diputado nacional. Está en la Asamblea General. Está en la Asamblea sentadito ahí, o sea que, y muchos casi más. 20% de la Asamblea Nacional fue ganado por la oposición. Por eso, está. Y en los estados, por ejemplo, Zulia, que es un estado muy, muy importante, ¿no es cierto? Se ganó, el chavismo lo ganó, pero el candidato opositor sacó más del 30% de los votos. O sea, no es cierto lo que dice María Corina ni la derecha de que la oposición no participó. En lo más mínimo. Y aparte, claro, la verdad es que el chavismo ganó en 23 de las 24 gobernaciones, pero con algunos casos muy peleados con la oposición. Claro. Por ejemplo, Margarita también se recuperó por parte del chavismo, pero muy a muy poquitos puntitos de la oposición. O sea que eso es así. Aparte es un verso, está siempre la doble vara de las elecciones, qué sé yo, en Chile no participó en la última elección presidencial, mucho menos del 50%, y bueno, no salen a cacarear de ese modo. Pero bueno, se nos fue el programa, decir que se eligieron también gobernadores y legisladores por parte de Esequibo, que es la Guayana Esequiba, que es este territorio en reclamación y en disputa en reclamación, que le corresponde históricamente a Venezuela. Pero bueno, que se merece un tema aparte eso, ¿no? Sí, otro día más en profundidad, pero que fue muy importante. Claro, pero que fue un comicio electoral en paz, que hubo toda una tarea previa para que no se desarrolle la violencia atroz que se desarrolló el año pasado después de las elecciones presidenciales, que es una violencia que intentan siempre sembrar con actos de guerra civil y no lo logran. Hubo una prevención muy grande anterior, lograron desarticular esa violencia. Así que bueno, eso nos vamos despidiendo, agradecemos a la oyentada. Ay, Rosa Entel nos manda siempre también muchos besos y abrazos y nos felicita, muchísimos oyentes y oyentas más, y ya tenemos, a ver, Leandro Deza acá nos pasa les ganadores para las entradas para ver a Manuel Santos Inurrieta en el teatro. Tenemos de la Cooperación. En el Centro Cultural de la Cooperación, los sábados a las 8:30 horas, para ver ¿cómo se llama la obra? El oso de invierno. El oso de invierno, y está. Crónicas antifascistas desde Stalingrado. Las ganadoras son Ceci de Ortúzar, documento terminado en 317, se lleva un par de entradas, y el otro par de entradas se lo lleva Gladys Gutman, documento terminado en 704, así que bueno, felicitaciones, después nos cuentan qué tal le fue. Y el libro de Estela Caloni se lo ha ganado Jorge, de Maquinista Sabio. Así que Jorge, vas a poder ir a retirar tu libro de Estela Caloni. El libro es Estela Caloni, íntima cronista de la historia, con prólogo de Fidel Castro, por la librería Badaraco, en la avenida Entre Ríos 921 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libro de Peñalillo Continentes. Y ya nos vamos. Se tienen que quedar escuchando ahora la AM530 porque se viene. ¿El tango será popular o no será? O no será nada. Espectacular programa. Bueno, chau Telmi. Chau, hasta el sábado que viene, Día del Periodista, ojo. Ay, sí, regalitos para Telma, por favor. Chau, queridísimo Atilio. Chau. Bueno, y ¿cómo decimos? Hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. AM530. Somos Radio.
Tronador, agua mineral, botellones